verso a verso. Buenos días. Oye, tú has dicho que Guyana mandó a sacar. Ah, sí, mandó a sacar a Venezuela de la isla de Guacoco. ¿Y cuál es la reacción del ejército venezolano? ¿Mandó la escuadra para allá, la flota, los aviones? No, me imagino que dentro de 3 meses se enterarán. Yo lo saqué de un periódico que se llama Chronicle de Guayana. No te hagas más autopropaganda, por favor. No, pero entonces se llama, es una isla que está en el río Cuyuní. Sí, se sabe, que Guacoco se sabe lo que es ahora, la reacción de Venezuela. Anacoco, la reacción actual de Venezuela, en época de la democracia, hubiera sido igual. No, porque hay que recordar. Los militares venezolanos. Hay que recordar, a mí nunca me gusta recordarlo, Jaime Lucinchi con el caso del Calda en La Guajira. Claro. Eso fue verdad, o sea, el presidente dijo, si a las 6 de la mañana esa fragata no se mueve, me la hunden. Está bien, pero yo creo que hay que recordarlo y que hay que elogiar a Lucinchi. Es que a mí no me gusta recordarlo porque es que entonces tú vienes con la cuarta. Pero es verdad, que en la Cuarta República se defendía más a la patria que en la Quinta República. Sí, a lo mejor en la Cuarta hubieran mandado por lo menos unos GIS, una cosa para nosotros. No, cualquier cosa, respetaba más a Venezuela. Y tampoco la Asamblea Nacional dice nada, nadie dice nada. Pero mírate. La frontera va a quedar ahí en William. ¿Están diciendo algo ahí? Tenemos a la expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia y abogada constitucionalista Cecilia Sosa Gómez. Buenos días, doctor, un placer saludarla. Doctor, oyó lo que estábamos diciendo. Al final, sí. Bueno, que no hay mucha gente que haya reaccionado a nivel institucional ni de partido político. No, hay una indiferencia. Este país cambió para peor. A lo mejor reacciona cuando cambió para peor. Aquí hubo un cambio, pero para peor. Bueno, pero fíjate que es interesante que es la ciudadanía la que está empujando, porque cuando tú ves la difusión que ha tenido el documento y el contenido del documento, tú sientes un alivio en términos de interés social por la presión que se está poniendo sobre esta realidad que vivimos. Entonces, eso es un contraste efectivamente violento, ¿no? Porque en la sociedad... Sí, doctora, que lo que usted dice es muy cierto, porque en la sociedad civil ese documento que usted presentó conjuntamente con Ramón Duque, primero que llamó la atención que fueron ustedes dos nada más, no metieron a más nadie, no hubo partidos políticos, no hubo fundaciones, no hubo ONG, y segundo que dentro del mundo jurídico hablan muy bien de su documento y impactó mucho a los partidos, tanto así que ni siquiera han hablado, ¿no? Los partidos ni siquiera se han pronunciado sobre el referido documento, no se han hecho parte, no hablan de que tengo entendido por algunos abogados que lo han leído, que es un documento con mucha sustancia y que tienen una situación bien difícil en este momento al Consejo Nacional Electoral. Los partidos le han llamado a usted, han querido conversar ahora, ninguna constitucional, sino también en la ciudadanía en que uno se encuentra en la calle, en los foros. Estuve en Maracay conjuntamente con Duque en el encuentro de las universidades y uno se sorprende que las personas han leído al menos las notas, los aspectos más relevantes, pero efectivamente es raro porque fíjate que quien inicia formalmente la solicitud de que Maduro expresara públicamente su situación frente a su nacionalidad y su origen, donde nació, fue la Asamblea Nacional a través de una carta que lo irritó mucho, como que si casi que lo estaban conminando o generando un movimiento para sacarlo del cargo. Y sin embargo, esto que fue suscrito por Ramos Ayupe en su momento como presidente, no sé si Ramos Ayupe está en Venezuela o no sé si lo leyó o no, pero realmente ningún miembro, ningún diputado, quiero ser enfática en esa, al menos conmigo ha tomado contacto, no sé si con el doctor Duque Corredor. ¿Y por qué en este momento y no antes ese pedimento? Fíjate, es muy importante tu reflexión, porque el tema de la duda de dónde nació
y de la partida de nacimiento era como el punto álgido en que se centró originariamente todas las reflexiones sobre las exigencias para ser presidente de la República, que era la exigencia de la Constitución del 61, es decir, la Constitución del 61 te decía que fuera venezolano por nacimiento. Inclusive podemos recordar aquel cuestionamiento que se le hizo a Carlos Andrés Pérez, que se decía que él era colombiano, y él tuvo que mostrar su partida de nacimiento diciendo que no, que él había nacido en Rubio y presentó su partida. Pero resulta que la Constitución de 1999, por primera vez en la historia, agrega otra restricción para tú poder postularte para ser presidente, que es que no puedes no puedes ostentar otra nacionalidad que la nacionalidad venezolana, por supuesto, al momento de postularte para ello. Quiere decir que si la tuvieras, tenías que haber renunciado a tu nacionalidad para optar a ser presidente, al menos para postularte como presidente. Entonces, el giro que tiene este documento es que realmente no nos importa dónde nació el señor Maduro, en términos de que el cuestionamiento de sus partidas de nacimiento, si recordamos, Tibisay Lucena dice que nació en La Candelaria, y es una partida que así muy rápidamente mostró en la Otros dicen que nació en El Guaire. Elías Agua dice que es de la parroquia El Valle. Él dice que nació en Los Chaguaramos. Es decir, toda esa duda sobre si era venezolano por nacimiento, nosotros, tanto el doctor Duque como yo, lo evadimos. Decimos, mire, vamos a suponer que usted nació aquí, ese no es el punto. El tema es que usted tiene otra nacionalidad, y la comprobación de que tiene otra nacionalidad es precisamente las dos condiciones que cumple Maduro. Primero, que se comprueba que es hijo de madre colombiana y que se domicilió en el territorio colombiano, estudió en Cúcuta, y por eso ni siquiera es necesario que él tramitara cédula o pasaporte, porque la comprobación de la nacionalidad la tiene por el vínculo jurídico del Estado y el individuo directamente de la Constitución de Colombia, y no de documentos que se pudieran obtener posteriormente. Entonces, ese punto de la partida se deja de lado, y el vicio que se le imputa al acto de postulación es el que tenga doble nacionalidad. Sí, doctora, pero también llama la atención que fue el ministro de Relaciones Exteriores, y esa condición también le hubiera prohibido a él ejercer ese cargo. Ciertamente. Entonces, ¿por qué nadie hizo nada? Ciertamente. Es que la aparición de la partida, no la partida, el acta de bautismo de su señora madre, de Teresa de Jesús Moros Acevedo, es la que, digamos, devela efectivamente la nacionalidad colombiana de Maduro, y como tú muy bien lo señala, la ilegitimidad del desempeño de canciller, de presidente en la inscripción anterior es evidente ante los elementos y los razonamientos que le estamos aportando al Consejo Nacional Electoral. Pero también quería remarcar otra imputación de un vicio al acto de postulación que me parece sumamente importante y del cual casi no se ha hablado. Y tiene que ver con que en el momento que ahora él se postula, él consigna ante el Consejo Nacional Electoral, él consigna un documento, un plan de la patria 2025, que es absolutamente incompatible con el proyecto político que está definido en la Constitución. Y si el Consejo Nacional Electoral está obligado a dar preeminencia a la Constitución como todo poder público, de acuerdo al artículo 7 de la Constitución,
y él está presentando un programa de gobierno que sustituye a la República, porque es un proyecto que impone un modelo económico socialista ya formalizado, vamos a llamarlo así, de lo que ha hecho desde el punto de vista de hecho, desconoce completamente, o sea, es irreconciliable con la Constitución, y es evidente que la postulación es objetivamente incompatible con las condiciones de elegibilidad que establece el acatamiento a la Constitución, y por ello, además del tema de tener doble nacionalidad, es nula esa postulación de Nicolás Maduro. Ajá, doctora, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos seguir conversando con usted y le vamos a dar una pregunta en el aire. Estamos conversando con la doctora Cecilia Sosa Gómez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y abogado constitucionalista. Ya el documento está en el Consejo Nacional Electoral y ustedes también lo llevaron al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué debería ocurrir a partir de ahora con ese documento? ¿Cuáles son los lazos que deberían de hacer esos entes? Y eso nos lo va a responder cuando regresemos de publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso con hay un tema con que toca el futuro de Maduro o la falta de futuro de Maduro, que es la decisión del Tribunal Supremo. Sí, doctora, queríamos obviar un poquito la pregunta anterior porque queríamos saber su opinión sobre el Tribunal Supremo de Justicia que está en el exilio y que solicitó un antejuicio de mérito contra Maduro. Todo esto está concatenado, todo esto se puede incluir ahí, todo esto va junto. ¿Qué decisiones va a tomar el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia con su documento? Ya, bueno, primero precisarte que este documento está presentado ante la Junta Nacional Electoral, que es el organismo competente, vamos a llamarlo así, para responder. Ahora, tanto el doctor Duque como yo, igual que todo venezolano consciente de que tenemos una convocatoria de elecciones presidenciales que son completamente espurias, que el Consejo en sus 5 integrantes son completamente ilegítimos, que aquí se violaron las normas que regulan el periodo constitucional, que están violados los principios del proceso electoral para cualquier elector garantizarle las elecciones. Y por encima de todo eso nos pareció que era muy importante dejar claro que este aspirante no clasifica, como no había clasificado anteriormente, aun cuando no dispusiéramos de los documentos, como te estoy señalando, para optar a la presidencia. La respuesta puede ser, mire, yo no voy a responder nada porque ya hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que él ya no tiene doble nacionalidad, cosa que no está estudiada en esos documentos. Puede contestar o puede no contestar. Lo que sí quiero aclarar es que nosotros no nos hemos dirigido al Tribunal Supremo, estamos primero agotando esta instancia que es el órgano constitucionalmente competente. Hasta ahora no hemos tenido ningún pronunciamiento de ninguna instancia, ni oficial ni opositora, como no sea la ciudadanía a quien está dirigido el documento, porque es muy importante para el ciudadano saber que su presidente es o no venezolano, como lo exige la Constitución. E igualmente, para la Fuerza Armada Nacional, es un documento muy importante para determinar si su comandante en jefe cumple los extremos constitucionales
para desempeñar ese cargo. Vamos con el segundo punto. La pregunta de el antejuicio de mérito a Maduro que se desarrolló en Bogotá hace un par de días y que tuvo pues la audiencia oral y tiene ofrecida la decisión de si ha lugar el antejuicio o no procede el antejuicio, creo que para el 9 de este mes. Hay un pedimento adicional de la fiscal Ortega Díaz de dirigirse a generar una alerta roja contra Nicolás Maduro, lo que le impediría movilizarse del territorio nacional. Es decir, casi que lo que le está impidiendo a los venezolanos, cerrando todas las compuertas de las líneas aéreas, él lo sufriría como consecuencia de una decisión de esta naturaleza. Creo que en este momento es muy importante alertar a la Asamblea Nacional que si una decisión de antejuicio de mérito que procediera por parte de este tribunal legítimo, aun cuando no esté sesionando en el territorio nacional por razones que todos conocemos y que caen dentro del criterio de una fuerza mayor que le impide sesionar aquí, y que hace que los magistrados que están usurpando los cargos de esos magistrados que están en el exterior hacen que el tribunal actual Supremo de Justicia no esté constituido legítimamente. Más allá de eso, aquí lo más trascendente es que se prepare la Asamblea Nacional en el evento que se declare que hay mérito para el enjuiciamiento, porque es la Asamblea Nacional legítima también la que va a tener que pronunciarse sobre si se pasa a juicio al señor Maduro o no se pasa a juicio. Bueno, entonces significa que vamos para una confrontación entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Y cómo va a afectar eso a la economía? ¿Alguien podrá invertir en Venezuela en esas condiciones? Pero si es que el tema institucional, la destrucción institucional es lo que hace que no haya inversión. El hecho de que haya esta confrontación, que yo creo que es necesaria que exista, porque si la Asamblea Nacional designó a unos magistrados, ahora tiene que reconocer que esa designación es legítima. Entonces, el punto, como igual sería que la Asamblea Nacional procediera de inmediato a prepararse para integrarse y pronunciarse no solamente sobre este caso, sino sobre la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral para poder caminar en el espacio y en el tiempo hacia un momento en que las elecciones tengan la condición de libre. Entonces, yo creo que más bien la inversión en Venezuela va a comenzar a pensar hacerse cuando vean que la institucionalidad legítima está funcionando. O sea que, según su criterio, doctora, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio tiene plenas facultades para actuar de acuerdo a las condiciones que usted plantea que existen en este momento en el país. Si partimos del criterio de como en efecto es que estamos en una dictadura, el Tribunal Supremo legítimo, sí, ya tiene un reconocimiento, un poder público colombiano, como es el Congreso de la República, por haberle permitido su sede para realizar un acto de naturaleza jurídica como es la apertura del acto público para oír a las partes. El señor Maduro le fue designado un defensor público. Ese defensor objetó las pruebas. Tendrá el tribunal que valorar qué es lo que tiene frente a sí desde el punto de vista de documentación y desde el punto de vista de los alegatos y tomar una decisión. Yo lo que estoy es exhortando a que es la Asamblea Nacional la que tiene la última palabra si el pronunciamiento, yo creo que esto es trascendente, si el pronunciamiento es que hay mérito, no le queda más salida a la Asamblea Nacional que aceptar la legitimidad de un tribunal que él mismo legítimamente designó y proceder como corresponde en la estructura constitucional a decidir si da el pase a que sea juzgado o si no da el pase a que sea juzgado. Ahora, si se admite eso, las consecuencias internacionales, porque entonces en cualquier país se crea un tribunal fuera y destituye al presidente.
Es decir, eso tendría consecuencias tremendas. No. En Claro. cualquier país se crea un tribunal, no. Aquí se designaron magistrados. Los designó un poder legítimo. Ese poder legítimo designó unos magistrados. Esos magistrados trataron de incorporarse a sus cargos que legítimamente le correspondían y fueron perseguidos de una manera, con una hostilidad tal que llegaron a detener a uno de los magistrados y lo tuvieron preso. Eso hace que el hecho de haberse instalado en el exterior, que obviamente para cualquier abogado formal dice, no, pero es que la Constitución dice que la sede del tribunal es Caracas, de manera que si sesiona en otra parte, no estaría constituido legítimamente. Y resulta que frente a esa realidad lo que tenemos que tener conciencia, inclusive los propios abogados dentro de nuestras exigencias constitucionales, es que la Constitución no está siendo aplicada. Entonces, ¿quién tiene que actuar? El ejército. Porque si la Constitución no está siendo aplicada, no hay que obedecer a ninguna ley, ni a ningún funcionario, ni Pero nada. claro. Entonces, sencillamente, aquí lo que hay que dar es un golpe de Estado. ¿Usted está de acuerdo con un golpe de Estado? Pero es que el golpe de Estado está dado. Pero otro golpe de Estado contra esta gente. Pero el golpe de Estado está dado desde el momento que casi 8 millones de personas dijimos que necesitábamos un proceso de transición, rechazábamos la Asamblea Nacional Constituyente, porque es que no vamos a las elecciones, porque no son elecciones, porque es que no respetamos a la Asamblea Nacional Constituyente, eso ya es una desobediencia. Es decir, el país está en un proceso totalmente alterado. Esto termina en violencia, porque lo que usted describe se soluciona en el mundo con violencia. O sea, mira, si no se, con violencia si no, o con violencia. O con dimisión. No va a dimitir, no se viene violencia. Se abren las puertas a la violencia. Yo no voy a exhortar a la violencia. Pero es la conclusión. Y los elementos que permitirían que no haya violencia es precisamente que el estamento militar entienda qué es lo que está pasando, si hay respeto o no hay respeto con la Constitución y cuál es verdaderamente el rol que debe cumplir desde el punto de vista de defensa de la soberanía de la nación. Eso es importante, eso es muy importante. Así como yo estoy diciendo que la Asamblea Nacional tiene que ejercer las funciones que le corresponden constitucionalmente y no sentirse arrinconado por poderes espurios, de la misma manera la Fuerza Armada y nosotros los ciudadanos tenemos que sentirnos en el lugar que nos corresponde. ¿Cuál es el lugar que nos corresponde? El restablecimiento de la democracia, luchar por eso, no es un tema de salir a la calle, es un tema de posesionarnos en nuestra propia naturaleza como ciudadanos y exigir de las instancias lo que corresponda. Mira, Asamblea, pronúnciate sobre lo que te tiene que pronunciar, incorpora los diputados que son de Amazonas, procede a instalarte como corresponde y a ejercer tu competencia, designa los miembros. Recibiste un mandato el 16 de julio, ¿qué te pasa? Que no has reaccionado frente a eso. Ese es el punto. No es un tema solamente de dictar acuerdos, que nadie ejecuta, que nadie... O sea, yo creo que aquí llegó el momento en que estos partidos políticos que se ven actuando en el exterior tienen que actuar internamente con la misma coherencia para entender que los que están afuera y los que están adentro somos los mismos. Nos bueno, divide muchas simplemente gracias. Está claro unos límites. Pero el tribunal es como si estuviera aquí adentro. Bueno, muchas gracias. El señor Ledesma o el señor Borges, que está afuera, es como si estuviera aquí adentro. Muchas gracias, doctor. Doctora, por razones de tiempo tenemos que despedirla. Fue un placer tenerla en el programa. Esperamos seguir contando con su participación. Y hemos conversado con la doctora Cecilia Sosa Gómez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y abogada constitucionalista. Vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. En cualquier momento, ofrece apoyo emocional a tus hijos. En situaciones difíciles, los niños tienden a ser los más vulnerables. Si bien existen momentos donde no podemos controlar el ambiente externo, sí podemos controlar el de nuestra relación con los niños y el de nuestro hogar. La psicóloga Mari Carmen Rivas publicó en la página web de la revista SIC una serie de consejos para ofrecer seguridad física y emocional a nuestros niños. Sin perder tiempo, comparto 6 de ellos. 1. Mantenga la calma. Los niños son muy perceptivos y captan nuestra ansiedad. La actitud tranquila de sus padres, adultos que le rodean o cuidadores los hacen sentir más seguros y como adultos estaremos más prestos a atender sus necesidades. 2. Evite hacer como si nada estuviera ocurriendo. Los niños son perceptivos e inteligentes y se dan cuenta de que las cosas no están normales. Cuando se dan cuenta de que sus padres o adultos evitan hablar del tema o le ocultan algo, ya no les sentirán confiables, se sentirán confundidos, se preocuparán y podrían imaginar cosas peores. Si usted no le habla a sus hijos, se enterarán por otras personas y de peor forma. 3. Dígales la verdad. Responda a todas sus preguntas y dudas de modo sencillo, evitando detalles innecesarios que puedan generarle más angustia. 4. Mantenga sus rutinas y normas habituales tanto como sea posible. Horas de comer, dormir, hacer tareas, ver televisión, jugar, bañarse, etc. Eso le dará sensación de seguridad y les tranquilizará. 5. Permítales y ayúdeles a expresar lo que sienten, no solo hablando, sino pintando o jugando. No cuestione o critique sus reacciones o sentimientos frente a los momentos de crisis o tensión. Hágales saber que hay situaciones en las que sentir miedo, rabia o tristeza es normal y que a usted también le ha pasado. 6. Manténgase cerca de los niños. Hable con ellos. No los ignore mientras usted está concentrado en las redes sociales o noticias. Abrácelos. Nuestra presencia y el contacto físico nos permite estar atentos a sus reacciones y a los niños les hace sentirse amados y a salvo en medio de las confrontaciones o crisis. Posiblemente te preguntes, ¿cómo podré hacer todo esto si ni siquiera puedo tranquilizarme a mí mismo? Te invito a seguir estos consejos porque muchas veces la rutina de nuestros hijos nos deja las mejores lecciones. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo el mejor restaurante de comida criolla, Los Pilones, donde probarás y comprobarás la mejor y auténtica comida criolla. Restaurante Los Pilones, el centro de la gastronomía criolla, donde la arepa es la reina. En Las Mercedes, frente al Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Golpe a golpe. El cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Estamos de regreso en Golpe a Golpe y vamos a conversar con José Félix Oleta, médico internista y ministro de Sanidad y miembro de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. En este momento... Sobre un tema terrible, sí, que es la vuelta a las epidemias de Venezuela. El regreso del sarampión. En Venezuela se había erradicado, eso lo erradicó sobre todo la democracia y también Pérez Jiménez, ¿no? Bueno, primero, muchísimas gracias por la entrevista, la oportunidad de conversar con ustedes. En segundo lugar, efectivamente, estas son enfermedades que habían sido controladas. El caso de la difteria, el último caso que tuvimos fue hace 25 años. Y en el caso del sarampión, el último caso que tuvimos autóctono fue hace 10 años. De modo pues que estamos retornando a situaciones muy indeseables de enfermedades que son perfectamente controlables y evitables a través de vacunas. Y ese es el punto crucial. Si no se vacuna adecuadamente a los niños, si no se sensibiliza a las familias para que se le cumplan a los niños los esquemas de tratamiento, bueno, los niños van a ser víctimas de este tipo de problemas porque son totalmente evitables. Ahora, pero es bastante sencillo sensibilizar a la familia. Entonces lo que hay es una especie de gran dejadez en todo esto. Sin duda hay una falla muy importante en la divulgación del derecho a la vacuna. Es una obligación del Estado garantizar y proveer los recursos necesarios para que la persona ejerza plenamente el derecho a la salud, pero es necesario hacer una campaña intensa de vacunación y para eso es necesario educar al público, promover la salud y crear esa conciencia que es indispensable para evitar este tipo de problemas. Doctor José Félix, ¿usted cree que el problema del sarampión que acaba de surgir nuevamente en Venezuela tiene que ver con la ineficiencia del gobierno, la corrupción o el abandono, la ignorancia, el abandono? Porque porque se sabe lo que es el sarampión. Lo que está llegando, la información que recibe uno del Tamacuro es fuerte. Es que hay bastante. Es una mezcla de factores. Sin duda que hay negligencia, sin duda que hay ineficiencia en la ejecución de estos programas. La Organización Panamericana de la Salud se reunió con el gobierno y específicamente con el ministerio en el mes de noviembre, y en el caso de Delta Amacuro identificó que Delta Amacuro era uno de los estados prioritarios. Esa vacunación ha debido hacerse a partir del mes de noviembre porque se sabe exactamente los riesgos que significa la población de las etnias indígenas que ahí viven. Los guaraos son extremadamente vulnerables a este tipo de enfermedades porque no tienen inmunidad natural, en segundo lugar porque tienen unos índices de nutrición muy grandes, de comorbilidades, de otras enfermedades que están presentes, y son presas fáciles de la enfermedad en sus formas más graves, con complicaciones serias. Y eso está avisado desde hace más de 5 meses y ha debido ejecutarse efectivamente a partir del mes de noviembre. No es posible que a partir de enero hasta esta fecha tengamos 44 personas fallecidas, 44 niños fallecidos solamente en 3 de los municipios del estado del Tamacuro. Pero no, eso no refleja que hay un grado de indiferencia, porque en Venezuela en otra época, en la época de la famosa Cuarta República, una noticia como esta provocaba una reacción inmediata. Aquí no se ha llegado a un grado de indiferencia, o es que la gente no se entera, o la gente se acostumbró ya al horror. También hay una mezcla de desinformación, de ocultamiento de la información, porque hay varias cosas, como hecho noticioso, esto es escandaloso en cualquier parte del mundo, pero en este momento la hegemonía comunicacional, usted no encuentra
ninguna edición oficial en relación con esto, a menos de que sean simplemente propaganda, pero no hay documentación. Está eliminada la página web del Ministerio del Poder Popular para la Salud y no hay información epidemiológica desde enero del año 2017. Así que aquí lo que hay es una manifiesta falta de voluntad del gobierno en relación al derecho de información que tiene la población sobre los asuntos de interés general. Ahora, doctor José Félix, a mí me llama mucho la atención, y por eso yo digo ignorancia, porque la Federación Médica está acusando al Ministerio de Sanidad que hay un problema con las vacunas, porque las vacunas no se manejaron en frío. Entonces, bueno, eso, o sea, ¿qué tipo de personas tenemos en el Ministerio de Sanidad que no saben ni de eso, ni que una vacuna o qué tiene... negligencia? Les da lo mismo, chicos, les da lo mismo. Sí, hay un desinterés en hacer las cosas y el concepto de calidad ha desaparecido de la administración pública. La calidad para poder llevar esas vacunas, para que se conserve la capacidad protectora de las vacunas para evitar las enfermedades, pasa por lo que se llama la cadena de frío. Y explico, estas vacunas no se pueden congelar, pero tampoco pueden estar al ambiente o al calor de cualquiera de nuestros llanos o del delta mismo. Tienen que estar bajo condiciones de refrigeración a 4 grados centígrados, y eso necesita un transporte que va desde Caracas hasta cualquiera de esos sitios. Y en esos sitios se requieren depósitos refrigerados que tienen que conservar los productos. Imagínese usted llevar esto a un caño, a Navazanuca, allá a cualquiera de estos sitios tan lejanos. Bueno, es una proeza, pero es una obligación también que tiene el Estado. Y Venezuela está fallando en llevar los productos que son vulnerables hasta el último municipio, cosa que es una responsabilidad plena del Estado. No hay razón para que eso no ocurra. Si anteriormente se hacía, no es posible que en este momento no se haga. ¿No será que estamos retrocediendo y que Venezuela está volviendo al siglo XIX? Porque eso se hacía en los años 40, años 30, hasta en época de Gómez. Pero eso no se hacía hace 100 años. Fausto, usted tiene toda la razón. Mire, hemos medido en términos de años de retroceso la situación de difteria. Son 24, 25 años. Estamos midiendo la situación de malaria, que son 80 años atrás. Eso es casi un siglo de retroceso. En el caso de la mortalidad materna, las cifras que tenemos eran las que hubo en el año 1957 en términos de tasa de mortalidad. O en la mortalidad infantil son 20 años de retroceso. De modo pues que sin duda alguna esto está reflejando el colapso del sistema de salud en Venezuela. El colapso del país es mucho más que claro, dentro de un contexto mucho más complicado que, como usted dice, parte de la emergencia compleja que estamos viviendo, el colapso del país. Mire, esto tiene tanta importancia. La revista The Lancet, que es una de las revistas de mayor circulación en el mundo en el área de medicina, en la edición de hoy, su editorial es exactamente lo que estamos hablando, es el colapso del sistema de salud en Venezuela. Bueno, pero es un colapso que nos retrocede. Nos volvemos el país más atrasado en salud en América Latina, porque eso no ocurre. Yo creo que ni en Haití ocurre eso. Mire, por ejemplo, señalando la situación de Haití en relación, por ejemplo, con difteria, la letalidad de difteria en Venezuela es el doble de la que ocurre en Haití, siendo ese país como, bueno, un país pobre, extremadamente pobre. Entonces no es posible que, identificando nosotros los casos de difteria aquí, se nos muera el doble de los pacientes que se mueren en Haití. Eso le refleja a usted la pérdida de la calidad de los servicios, la ineficiencia y por otro lado la falta de los recursos necesarios y para la indiferencia de la los población, pacientes. porque no hay una protesta, no hay una reacción. En época de la famosa Cuarta República hubiera habido una reacción inmediata. Ajá, doctor José Félix, pero eso nos lo va a responder cuando regresemos de publicidad. Estamos conversando con el doctor José Félix Oleta, médico internista, el ministro de Sanidad y miembro de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Vamos a publicidad.
que en Venezuela hay una indiferencia del carajo. ¿No te parece? Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El Hotel Muévete por Vargas te da la oportunidad de descansar antes o al regresar de tu viaje en sus cómodas, modernas y pulcras habitaciones. En ellas tienes Wi-Fi e internet para ultimar los detalles de tu viaje de turismo o negocio. TV con más de 150 canales, un pequeño restaurante para deleitar tu paladar y excelente servicio de taxi. Hotel Muévete por Vargas en la Avenida del Ejército de Catialamar, calle 3 entre calle 5. Reserva por reservaciones.muévetexvargas@gmail.com e infórmate por el teléfono 0212-351-0303. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso con José Félix Oleta. La gente está pasando necesidades en Venezuela. La gente no tiene transporte, no tiene comida, no tiene medicina, y por eso el doctor José Félix Oleta no va a hablar de la... ¿Y cómo la gente está resignada? Bueno, porque está esperando la ayuda humanitaria. ¿No es así, doctor José Félix? Yo les quiero decir que no estoy de acuerdo con ustedes. Las personas no están resignadas. Las personas están luchando por sus derechos. Y hay una serie de movimientos de organizaciones no gubernamentales que lo están haciendo muy bien. Y en consecuencia están reclamando el acceso al derecho a la salud. Y lo estamos viendo todos los días cuando las madres de los niños que están en el hospital de niños lo reclaman, y lo hacen con mucha fuerza, sobre todo con fuerza moral. Sí, doctor José Félix, pero es cierto que la gente está reclamando, pero así como que llegamos al llegadero, pues. Es lo que estamos planteando. Porque... Una cosa es que reclame y otra cosa es que el gobierno dé respuesta. Y el gobierno no da respuesta. No solamente no se la da a los padres o a de estos niños que están padeciendo enfermedades terribles, o en el caso de, por ejemplo, los pacientes con VIH-Sida, que no son atendidos adecuadamente y en donde no hay medicación contra el VIH en Venezuela en este momento, sino que, caramba, lo estamos viendo en situaciones de las emergencias de los hospitales, en donde no hay insulina para administrarle un medicamento que es vital para esos enfermos. Pero fíjense, la falta de respuesta va más allá de eso. El 18 de enero, 24 instituciones del sector salud, entre ellas la Academia Nacional de Medicina, le dirigimos al ministro de Salud un informe completo de 15 páginas en relación con el problema de la malaria. Es un informe técnico, un informe muy amplio. Pues mire, han pasado 10 semanas y ese señor ni siquiera da respuesta. De modo pues que aquí hay simplemente el oído sordo, y aquí no pasa nada si el ministro no responde. Entonces no puede ser que mientras tanto ocurren cientos de miles de casos de malaria que no tiene acceso a los medicamentos. Así que esa es la realidad, y los ciudadanos tenemos que estar reclamando por las vías normales y por otras vías que no son las legales, tampoco las jurídicas, sino las de la opinión pública, y donde ustedes nos ayudan muchísimo a poner en evidencia, a colocar el rostro real de la salud en Venezuela. O sea, doctor, que es inevitable entonces la ayuda humanitaria, es necesaria, es primordial. Bueno, o es inevitable que la gente se vaya de Venezuela a la primera oportunidad, que el que es joven y tiene oportunidades va a vivir a otro sitio.
Bueno, hay otros que están luchando. Mire, me he reunido con gente que está muy dispuesta a seguir trabajando y luchando en Venezuela. Por supuesto, necesitamos a todos. La pérdida del capital humano para nosotros es terrible, porque es varias generaciones de venezolanos altamente calificados que tendrán que venir para ayudar cuando toda esta situación... ¿Usted cree que vuelvan, que dejen un trabajo que están ganando 3 y 5 mil dólares, vengan aquí a ganar en Bolívar? Mire, hemos hecho, no es que crea, sino que hemos hecho algunos muestreos ya, y alrededor de un 40-50% de las personas estarían dispuestas a regresar a Venezuela, a pesar de lo que usted dice con mucha razón, que es muy atractivo los beneficios económicos y la seguridad que pueden tener en otros países. Pero el terruño, mire, lo reclama uno, y le digo con toda franqueza, muchas de esas personas van a regresar. Y hay que hacer desde ahora un programa para estímulo y recuperación de ese capital humano valiosísimo, que no podríamos producirlo sino después de 2 o 3 décadas. Así que si uno hace un programa de estímulo para el retorno a Venezuela de los recursos humanos calificados, le aseguro que en menos de 4 o 5 años podemos estabilizar la situación. Ahora, doctor, y para resolver ese problema en este momento, el problema de la epidemia, sobre todo del de Tamacuro, de esos sitios, ¿qué hay que hacer urgente? Primero, el gobierno tiene que tomar conciencia de su responsabilidad y atender los reclamos de la gente que se le están haciendo del Tamacuro y en otras partes. El problema está también en Caracas, quiero decirle, ¿no? Lo segundo es que tiene que haber una respuesta inmediata de emergencia, de vacunación masiva de la población hasta los 39 años de edad. Aquí estamos viendo casos en personas adultas. Ayer tuvimos información de 2 personas adultas que, dado el grado de complicación que tienen, están hospitalizadas en el Hospital Universitario de Caracas. Uno de ellos una embarazada. De modo pues que no solamente la población infantil. Y entonces hay que hacer en situaciones de epidemia una ampliación del esquema de vacunación que se llama indiscriminado. Todo el que no haya sido vacunado hasta los 39 años tiene que ser vacunado contra el sarampión, a excepción de las embarazadas que no pueden recibir la vacuna mientras estén embarazadas o planifiquen un embarazo inmediato. O sea que... Pero no hay un abandono, porque eso debería provocar una reacción inmediata en el país. El país no se ha vuelto un poco indiferente, porque en otra época uno veía reacciones públicas aquí. No hay una apatía fundamental en la Venezuela de hoy. Fíjese, yo pienso que es una situación compleja. Hay un estado de necesidad, y eso lo vemos todos los días. Y la gente está buscando sus necesidades básicas de alimentación, de supervivencia. De modo que es una situación extrema, y yo entiendo que en otras circunstancias quizás esto generaba más roncha, generaba más escozor, ¿verdad? Porque es una población que bueno, son las personas que están enfermas. No, se trata de un problema que nos afecta a todos, pero hay que tomar en cuenta que el estado de necesidad es tan importante que esto es en términos de supervivencia, y de una supervivencia que comienza con la alimentación. La gente está tomando decisiones, o tomo los medicamentos o alimento a la familia, y obviamente están buscando cómo proveer de alimentos básicos a su familia. Yo lo entiendo perfectamente. Ahora, también es que en Venezuela en otra época la reacción colectiva frente a los problemas era mayor. El país se ha vuelto un poco apático, el país ha retrocedido. O sea, uno piensa en la Venezuela de otra época y problemas mucho menores hacían que toda la opinión pública reaccionase. Sí, sin duda, pero todavía hay personas que se indignan como usted y como yo, que no aceptamos esta situación y que la rechazamos y que exigimos a los responsables que cumplan su deber. ¿Quiénes son los responsables? Y sin duda alguna, los responsables en forma directa, y no pueden transferir la responsabilidad, es el gobierno nacional a través del Ejecutivo. Y la opinión nacional pública que los puso en el poder, los responsables no son todos los que votaron por Chávez. Sí, pero también son responsables, por ejemplo, el defensor del pueblo, que no defiende a las personas, es cierto, a los ciudadanos. Pero esa gente lo apoyaron. O sea, aquí había en otra época eso no ocurría. Y la opinión pública dijo, eso no, la democracia no sirve para nada, hay que poner unos militares en el poder.
Y sencillamente... Bueno, quienes pensaban así hoy se darán cuenta de que ese es un error. No se atreven a decirlo. Bueno, usted lo dice y yo también. Es verdad. Es verdad, doctor. Usted siempre se equivocó y se hundió. Usted siempre está en la lucha por decir las cosas que están mal hechas en Venezuela en materia de salud. Doctor José Félix, tenemos que despedirlo por razones de tiempo. Fue un placer tenerlo en el programa. Esperamos seguir contando con su oportunidad y que la situación de la salud en Venezuela mejore. Hemos conversado con el doctor José Félix Oleta, médico internista y ministro de Sanidad y Asistencia Social y miembro de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Será hasta el lunes.